Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, porque vamos a ser honestos, a Q copyright n no le gusta un buen chismorreo sobre las celebridades, especialmente cuando hay un poquito de misterio involucrado. Hoy vamos a hablar de dos de los nombres grandes de la televisión superíndice 3N turca, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Estos dos actores, además de ser increíblemente talentosos, han protagonizado juntos una de las series exitosas de los últimos aún más menos Oscar Asepta. Pero ayu de la cómica innegable que mostraban en pantalla, han surgido rumores y especulaciones sobre una tensión superíndice 3N palpable fuera de ella. Y hoy vamos a explorar esa tensión superíndice 3N, ese gesto raro que, según muchos, se evidenciaba en el set de filmación superíndice 3N. Antes de que empecemos quiero pedirles como siempre que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N de mis nuevos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora vamos al grano. Como les decía, Burak y Neslihan. Dos nombres que evocan pasión superíndice 3N, drama y por supuesto, ese intrigante halo de misterio. En Karasevda, ellos eran Kemal y Nihan, una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor. Su interpretación superíndice 3N era tan convincente que muchos fans, lo superíndice 3Gicamente, empezaron a fantasear con la idea de que su romance trascendiera la pantalla. Pero en la vida real, la historia parece ser mucho más compleja. Desde el principio, hubo indicios de que la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan no era precisamente un camino de rosas. Se ayu de las maras, las interacciones parecían fruas distantes. En las entrevistas conjuntas, las respuestas eran cortas, evasivas. No había esa chispa, esa complicidad que uno esperaría ver entre dos personas que han compartido tantas horas juntos, interpretando un romance tan intenso. Y aquí es donde entra en juego ese gesto raro del que vamos en el título. Muchos observadores, tanto fans como periodistas especializados, notaron una incomodidad latente en el set de filmación superíndice 3N. No se trataba de una pelea explosiva, ni de un enfrentamiento directo. Era algo muy sutil, pero igualmente perceptible. Se hablaba de miradas esquivas, de una falta de contacto visual durante los descansos, de una tensión superíndice 3N que se pudo acortar con un cuchillo. Incluso algunos miembros del equipo de producción superíndice 3N, bajo el anonimato, filtraron información superíndice 3N sobre un ambiente laboral difícil, marcado por la distancia entre los dos protagonistas. Pero ¿qué copyright habrá provocado esta tensión superíndice 3N? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N. Las teorías son variadas y por supuesto, ninguna estuvo confirmada. Para entender mejor la magnitud de esta situación superíndice 3N, primero debemos profundizar en la trayectoria individual de cada uno de estos actores y el contexto de Karasevda. Burak Uzuparrafoibit, con su atractivo innegable y su talento actoral, ya era una estrella consolidada en Turquía antes de asumir el papel de Kemal. Su participación superíndice 3N en series como MyZYL lo había catapultado a la fama internacional. Era un galudene consagrado con una legión superíndice 3N de fanáticos que seguían cada uno de sus pasos. Neslihan Atagul, por su parte, aunque ese joven, ya demostraba una madurez actoral impresionante. Su interpretación superíndice 3N en Yaprak Dokumu la había posicionado como una de las actrices prometedoras de su generación superíndice 3N. Neslihan tenía una belleza natural y una capacidad camaleu superíndice 3Nica para transformarse en sus personajes, lo que la convertía en una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento. Karasevda llegó superíndice 3 en un momento clave para ambos. Era una producción superíndice 3N ambiciosa, con una historia atrapante y una gran inversión superíndice 3N de True S. La serie prometía consolidar a Burak como un símbolo sexual y lanzar a Neslihan al estrellato absoluto. Y en efecto, la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países de copyright rica Latina, Europa y Asia.
La química entre Kemal y Nian era magnu copyright tica, y la audiencia se enganchó superíndice 3 a su historia de amor imposible. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, detrás de las luces y el glamour se esconden realidades mucho complejas. La presión superíndice 3N de la fama, las largas horas de trabajo y las expectativas del público pueden generar tensiones y conflictos entre los miembros del equipo. Y en el caso de Karasevda, parece que esas tensiones se manifestaron entre sus dos protagonistas. Algunos sugieren que la fuente del conflicto podría haber sido celos profesionales. Tanto Burak como Neslihan son actores muy exitosos, con una gran base de fans. Quizá la competencia por la atención superíndice 3N del público y de los medios generó superíndice 3 fricciones entre ellos. Es un escenario común en la industria del entretenimiento, donde la rivalidad puede ser feroz y la ambición superíndice 3N, desmedida. Ver a uno de los dos recibir ese elogios o ese cobertura medio, tica podría haber generado resentimiento y envidia. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus personalidades y enfoques de trabajo. En el mundo del entretenimiento, como en cualquier otro con diéresis ámbito profesional, no todas las personas congenian. Quizá Burak y Neslihan simplemente no eran compatibles y les resultaba difícil trabajar juntos, a pesar de su talento y profesionalismo. Sus copyright todos de actuación superíndice 3N, sus preferencias en cuanto a la dirección superíndice 3N y su visión superíndice 3N general del proyecto podrían haber chocado, generando fricciones y desacuerdos constantes. Además el ritmo de trabajo en las series turcas es extenuante. Los actores suelen grabar durante largas jornadas, con poco tiempo para descansar y socializar. Esta presión superíndice 3N constante puede exacerbar las diferencias personales y generar un ambiente de tensión superíndice 3N y frustración superíndice 3N. Pero la teoría es jugosa, la que ha alimentado los rumores durante aún más menos involucra a Fariye Evcen, la esposa de Burak Uzuparrafoybit. Se dice que Fariye también copyright en una actriz muy famosa, sentó a celos de la química entre su esposo y Neslihan en pantalla. Algunos afirman que visitaba frecuentemente el set de Karasevda, para vigilar de cerca las interacciones entre Burak y Neslihan. Fariye Evcen es una de las actrices bellas y talentosas de Turquía. Su romance con Burak Uzuparrafoybit era una de las historias de amor seguidas por la prensa rosa. Ambos eran considerados una pareja ideal, y su boda fue un evento mediático de gran magnitud. Sin embargo, la sombra de los celos pareció superíndice 3 oscurecer esta relación superíndice 3N perfecta. Los rumores sobre los celos de Fariye se intensificaron a medida que Karasevda ganaba popularidad. Los fans y los medios de comunicación superíndice 3N no dejaban de comentar la increíble química entre Burak y Neslihan, lo que supuestamente generaba inseguridad en Fariye. Se decía que cada escena romántica entre Kemal y Nian era una tortura para ella, y que no podía evitar sentir celos de la actriz que compartía tanto tiempo y tanta intimidad con su esposo. Incluso hay quienes aseguran que Fariye prohibió superíndice 3 a Burak tener cualquier tipo de contacto social con Neslihan fuera del trabajo. Esta teoría, aunque no estuvo comprobada, ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación superíndice 3N y ha contribuido a alimentar la imagen de una relación superíndice 3N tensa y conflictiva entre Burak y Neslihan. Si esta información superíndice 3N fuera cierta, podría explicar la frialdad y la distancia que se percibía entre los dos actores fuera de la pantalla. Burak, presionado por su esposa, podría haber evitado cualquier tipo de interacción superíndice 3N con Neslihan para evitar conflictos en su matrimonio. Es importante destacar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada por los involucrados. Burak y Neslihan siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación superíndice 3N personal. Nunca han hablado abiertamente sobre los rumores de tensión superíndice 3N en el set, prefieren mantener su vida privada al margen del ojo público. Esta discreción superíndice 3N, si bien es comprensible, ha contribuido a que los rumores se propaguen a UNMUS. El silencio, en muchos casos, se interpreta como una confirmación superíndice 3N implícita. Sin embargo, el silencio también copyright N puede ser revelador. La falta de declaraciones desmintiendo los rumores ha alimentado a UNMUS las especulaciones. Y claro, el lenguaje corporal, esas miradas esquivas y esa distancia palpable en las entrevistas conjuntas, hablan por sí solos. Los expertos en lenguaje corporal analizan cada gesto, cada mirada, cada sonrisa forzada,
buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Y en el caso de Burak y Neslihan, muchos de estos análisis apuntan a una tensión superíndice 3N real y palpable. Lo cierto es que independientemente de la causa subyacente, la tensión superíndice 3N entre Burak y Neslihan, o ese gesto raro como lo hemos llamado, se convirtió superíndice 3 en una parte integral de la historia de Karasevda. Muchos fans incluso argumentan que esta tensión superíndice 3N real se tradujo en una interpretación superíndice 3N a UNMU, ese intensa y convincente de sus personajes. La química entre Kemal y Nihan era innegable, pero también copyright N agua una cierta tensión superíndice 3N, una lucha interna, que reflejaba, quizá ese inconscientemente, la dinámica real entre los dos actores. Esta teoría sugiere que la incomodidad y la frustración superíndice 3N que sentían Burak y Neslihan fuera de la pantalla se canalizaron en sus personajes, aún más menos añadiendo una capa de complejidad y realismo a su interpretación superíndice 3N. En lugar de obstaculizar su trabajo, la tensión superíndice 3N podría haberles impulsado a explorar facetas oscuras y conflictivas de sus personajes. En definitiva, la historia de Burak y Neslihan es un recordatorio de que el mundo del entretenimiento, a menudo, es mucho más complejo y contradictorio de lo que parece. La línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se difumina, y las relaciones personales pueden verse afectadas por la presión superíndice 3N de la fama, los celos profesionales y las expectativas del público. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa tensión superíndice 3N, ese gesto raro en el set, se convirtió superíndice 3 en un capítulo fascinante de su historia, un capítulo que probablemente seguirá generando especulaciones y debates durante mucho tiempo. Ahora aún más menos damos un poco ese de leu más menos al fuego. Tras el final de Karasevda, ambos actores siguieron caminos separados, cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. Sin embargo, nunca volvieron a coincidir en ningún proyecto. Esta ausencia de colaboración superíndice 3N posterior alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores de enemistad. Si realmente hubieran existido diferencias irreconciliables, será comprensible que no quisieran volver a trabajar juntos. Burak uzu párrafo y bit continuo superíndice 3 consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores cotizados de Turquía, protagonizando series istu superíndice 3 ricas y películas de acción superíndice 3N. Su matrimonio con Fariye Evcen se ha mantenido estable, y juntos han formado una hermosa familia. A pesar de los rumores de celos, su relación superíndice 3N parece su superíndice 3 lida y llena de amor. Neslihan Atagul, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su participación superíndice 3N en series como Sefirin KZ la ha consagrado como una de las actrices respetadas de su generación superíndice 3N. Su matrimonio con Kadir Doğulu, también copyright N actor, es considerado uno de los su superíndice 3 lidos y admirados del mundo del espectáculo turco. A pesar de sus trayectorias exitosas, la sombra de Karasevda y los rumores de tensión superíndice 3N en el set siguen persiguiendo a Burak y Neslihan. Cada vez que se les pregunta sobre su relación superíndice 3N, evitan dar respuestas directas, lo que alimenta a UNMU las especulaciones. En definitiva, la historia de Burak uzu párrafo y bit y Neslihan Atagul es un ejemplo de CEU superíndice 3 mola fama. La presión superíndice 3N y los celos pueden afectar las relaciones personales en el mundo del entretenimiento. Aunque nunca sabremos con certeza que copyright ocurrió superíndice 3 realmente en el set de Karasevda, los rumores y las especulaciones seguirán siendo parte de su leyenda. Y como siempre, la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante este análisis sobre la relación superíndice 3N entre Burak uzu párrafo y bit y Neslihan Atagul. Hemos explorado los rumores de tensión superíndice 3N en el set de Karasevda, las posibles causas de ese gesto raro que muchos observaron, y CEU superíndice 3 todo esto pudo haber influido en su interpretación superíndice 3N en pantalla. Recuerden que estos son solo especulaciones basadas en información superíndice 3N no confirmada, pero que nos da una idea de lo complejo que pueden ser las relaciones entre las celebridades. Agradezco muchísimo que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N.
¿Creen que realmente hubo tensión superíndice 3N entre Burak y Neslihan? ¿CU-RL creen que fue la causa? ¿Piensan que esto afectó superíndice 3 o actuación superíndice 3N en Karasevda? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si disfrutaron de este análisis, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo.